Chicos, ¿cómo van? Hoy vamos a tener la próxima clase de Arduino, en el cual nos vamos a centrar en uso de algunos sensores básicos y algunas metodologías de práctica que no sean en forma de simulador. O sea, ya nos vamos a ir incorporando en lo que sería el uso de Arduino, pero fuera de un simulador. Nosotros cuando estamos trabajando en Arduino, con un Arduino o con cualquier cosa de electrónica fuera de un simulador, no vamos a poder tirar cablecitos así como veníamos tirando, una liñita y tirar y ya está. Vamos a tener cables y los cables los vamos a tener que conectar de un sensor, por ejemplo, de un botón a el Arduino. El tema es que los botones, por ejemplo, los potenciómetros, que ya los habíamos visto, o los LEDs, o las resistencias, no tienen las mismas patitas que tienen el Arduino. Y es como que no enganchan muy bien una con otra directamente. Por eso lo que se suele utilizar muy seguido es una plaqueta, una placa, la vamos a buscar, estamos acá, placas de prueba, que son, vamos a arrastrar una para mostrarlas, por lo general son bastante grandes, no le podemos cambiar el tamaño, pero que es una placa de plástico, ¿sí? Es toda una plaqueta de plástico que adentro tiene muchas interconexiones, ¿sí? Entonces nosotros podemos colocar nuestros componentes que calzan perfecto acá adentro y después con cables ir sacando cables desde acá hasta nuestro componente de Arduino, ¿sí? Entonces es como más sencillo. ¿Cómo funciona esta placa de prueba que a partir de este momento lo vamos a llamar como se llama normalmente, no se llama placa de prueba, está traducido, se llama protoboard y lo vamos a nombrar como protoboard. Tiene como diferentes secciones para poder trabajarlo y hay que entenderlo bien. Si nosotros lo miramos, acá en el Arduino es más fácil de verlo porque nos ayuda, nos da una pequeña guía. En el proto, cuando lo tengamos físico, ahí por ahí hay que entenderlo un poquito mejor, hay que tener cuidado de no mandarnos un moco. Tenemos dividido en dos partes, ¿sí? Lo partimos al medio y vamos a ver que tenemos lo mismo del lado de arriba que del lado de abajo, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos números arriba, acá, y abajo, acá. Y vamos a tener letras. Por cierto, los números en el simulador están discontinuos, ¿sí? En teoría, este número 1 debería estar acá e indica la cantidad de en la fila en la que estamos, ¿sí? Y las letras indican, bueno, una fila. Uno indica la columna y otro indica una fila. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene el protoboard? Por cierto, acá arriba también tenemos una que tiene un positivo y un negativo, abajo también un positivo y un negativo, ¿sí? Estos por lo general aparecen en color, estos en color gris. Bueno, ¿cómo funciona el protoboard? La línea del positivo y la línea del negativo, tanto arriba como abajo, trabajan en forma horizontal, o sea que todos los pines están conectados entre sí adentro. Por eso si yo me paro y me paro encima de cualquiera, por ejemplo de cualquiera de los negativos, el simulador ya me pone una línea verde, seleccionando todos los que están ahí, a todos los agujeritos, todos esos pines hembra, y nos va marcando de que están todos interconectados, ¿sí? Es una plaquetita de cobre que está dentro que conecta todos los pines esos entre sí. O sea que si conectamos un cable acá y conectamos otro cable acá, va a ser como que están los dos cables conectados entre sí. ¿Sí? Es lo mismo. Es como si haríamos esto, por ejemplo. No sé, sacamos un cable de acá y lo conectamos acá, y también sacamos un cable de acá y lo conectamos acá. ¿Sí? Sería lo mismo. O sea, sería venir, vamos a hacer voy a hacer esto mismo, pero lo voy a hacer, voy a copiarme los tres componentes. ¿Sí? Vamos a hacer esta misma conexión, pero en el protoboard, para que se den una idea que es lo mismo. ¿Sí? Si yo agarro este cablecito y lo conecto acá, después agarro un cablecito acá y lo conecto acá, y agarro un cablecito acá y lo conecto acá, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Estoy conectando este de acá al punto de acá, este de acá al punto de acá. Los tres están conectados. Fíjense, viene de acá, llega hasta acá, toda la línea esa verde está conectada, o sea que está conectado a este y está conectado a este. ¿Ven? Es lo mismo, funciona igual. Esto para la línea del negativo pasa lo mismo con la línea del positivo.
Y ahora, donde vamos a trabajar más con los componentes es en toda esta zona del medio. La diferencia es que esta parte va en forma vertical las conexiones, ¿sí? Son 5 puntos verticales. ¿Ven? Yo me paro encima de uno, todos estos puntos de acá, de la línea, que sería la línea de pines 1, están conectados. Si me paro en el al lado, toda la línea vertical están conectados, o sea, no tienen conexión con el de al lado. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, utilizar los 4 puntos de nuestro pulsador, podríamos agarrar el pulsador y conectarlo ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Que este pin, en la terminal 2B, está conectado en toda esta línea. La terminal 1B está conectada en toda esta línea. La terminal 1A está conectada en toda esta línea y la terminal 2A está conectada toda en esta línea. Entonces ahí podríamos usar los 4 pines sacando cablecitos de donde nosotros querramos. ¿Por qué yo no lo puse todo en el mismo lado? Muy simple, porque si yo propongo todo este lado, el pin 2B está conectado a esta línea. Y el pin 2A también está conectado también a esta línea. Fíjense, miren, ahí están los dos puntos verdes. Están los dos conectados, o sea, están conectados esta terminal con esta terminal. O sea que no nos sirve para nada. Si nosotros tenemos 4 puntos separados, si lo dejamos acá, están los dos puntos están unidos. En cambio, si yo lo pongo acá, como dijimos que esta parte del medio separaba lo de arriba y lo de abajo, estos de acá no están conectados con estos de acá, son distintos. Entonces podemos separar componentes. Bien, esta es la primera cosa que vamos a estar utilizando. Yo primero que nada voy a borrar, a partir de ahora todos los proyectos que hagamos con Arduino vamos a tener que utilizar protoboard, ¿sí? Para ir acostumbrándonos. Yo voy a ir borrando todos los componentes, ¿sí? Voy a usar un protoboard, hay diferentes tamaños, ¿sí? Tenemos este que es un poquito más chiquito, más cómodo, con las dos líneas de voltaje, y tenemos otro más chiquito acá, ¿sí? Pero no tiene las líneas de voltaje. ¿Sí? Por lo general, el que es el de mini placa, no lo vamos a usar porque no tiene las líneas de voltaje arriba, que no son muy útiles. Este lo vamos a usar en condiciones muy específicas, que tengamos muchos componentes que conectar, ¿sí? Aunque va a ser el que tengamos en la vida real para trabajar. Y este es el que vamos a usar ahora en las simulaciones, ¿sí? En todos los proyectos que vayamos usando. Entonces, a partir de ahora, no solo vamos a tener que agregar una placa de Arduino a nuestros proyectos, sino que una placa, una protoboard, ¿sí? Y yo por lo general las dejo puestas del lado de abajo. ¿Por qué lo dejo puesto del lado de abajo? Porque lo primero que vamos a realizar acá en esta conexión, es poner el positivo y el negativo en nuestro protoboard. ¿Cómo lo hacemos? Simple. Agarramos el botón, el pin de nuestro Arduino que dice 5 volt y lo arrastramos hasta cualquiera de los pines de la línea de el protoboard positivo. Fíjense que ahí pongo ahí. Entonces todos estos pines de acá es lo mismo que si yo saco un cable que vaya al 5 volt del Arduino. Es lo mismo, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, naranja, o vamos a dejárselo en marrón como venimos trabajando. Y lo mismo con el GND. ¿Sí? Voy a tirar un cable, voy a poner negro y pasa exactamente igual. Toda esta línea acá es como si hubiéramos conectado un cable al GND del Arduino, ¿sí? Ahora, hay que tener un dato bastante claro, que la división del medio, esta división del medio, dijimos que hace que estos pines del protoboard de acá no estén conectados con los de acá, y pasa lo mismo con los pines de acá. Estas dos líneas de acá no están conectadas con estas dos líneas de acá. Si nosotros necesitamos conectar alguna cosa y de repente usamos los de abajo como positivo y negativo, y no teníamos una conexión armada desde el Arduino hasta acá abajo como hicimos acá recién, o sea, lo mismo que hicimos acá, pero para abajo, para esta línea acá, estas dos líneas no van a tener conexión. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar un cable desde el protoboard, ya no lo sacamos desde el Arduino, desde la otra punta del protoboard, del negativo
a negativo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos que toda esta línea tiene negativo, ¿sí? Tiene GND. Toda esta línea tiene GND. Entonces podemos usar el GND de arriba o el GND de abajo, que sería el mismo. Y ahora el positivo. Acá puede haber una variante, ¿sí? Nosotros en el Arduino tenemos 5 volt y 3.3 volt. Si nosotros en algún componente que tengamos que utilizar en el Arduino usamos 3.3 volt, a veces nos conviene agarrar y poner una línea, o sea, usar el protoboard de esta forma. Uno va a tener 5 volt, este positivo va a tener 5 volt, todos estos pines, y todos estos pines de acá van a tener 3.3 volt, ¿sí? Entonces tendríamos las dos alimentaciones. Esto es por lo general si utilizamos algún componente que lleve 3.3 volt, que hay componentes que usan ese voltaje, ¿sí? Nosotros vamos a dejarlo en esta configuración. Si no, la otra forma de configurarlo sería agarrar este 5 volt y hacer lo mismo que hicimos abajo y conectarlo así, y este lo sacaríamos, ¿sí? Tendríamos 5 volt y el GND, ¿sí? Esta es la conexión básica que vamos a estar usando, ¿sí? Cualquiera de las dos es factible, o sea, usar esta con el 3.3 volt y el 5 volt, o sea, tenerlo separado, o usar esta con los 5 volt de los dos lados y el GND de los dos lados, ¿bien? Entonces, esta es la cuando queramos nosotros ahora trabajar con un proyecto nuevo, lo que vamos a hacer es a partir de ahora hacer esta manera de conexión, ¿sí? Este tipo de conexión. Muy bien. Una vez explicado esto, vamos a empezar a trabajar directamente con esto. En este caso vamos a trabajar con el uso de un par de sensores. El primer sensor que vamos a ver es un sensor bastante sencillo, que son sensores de luz, ¿sí? Vamos a ver que tenemos, vamos a ponerlo acá en todos para que se vea todo, vamos a ver que tenemos tres tipos de sensores. Cuando uno habla de sensores que trabajan con luz, lo más probable es que empiecen con la palabra foto. Fíjense, por ejemplo, este de acá se llama fotoresistencia. O sea que es una resistencia, como vimos que era el potenciómetro, que era una resistencia variable, según lo que movíamos nosotros manualmente es una perillita, una resistencia fija, que tiene un valor y ya está, y un fotoresistencia es una resistencia que varía dependiendo de la cantidad de luz a la que se le está exponiendo. Después tenemos, por ejemplo, también fotodiodos. Nosotros vimos diodos. ¿Para qué servían los diodos? Este era el diodo, que dejaba pasar la corriente solo de un lado al otro. No lo usamos, pero hablamos de cómo funcionaba. Y habíamos visto también el diodo LED, diodo emisor de luz, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? Dejaba pasar la corriente solo de un lado. Bueno, el fotodiodo es lo mismo, deja pasar la corriente de un lado, solo para un lado, siempre y cuando haya luz. Cuando no hay luz, la corriente no pasa. Cuando hay luz, la corriente puede pasar. O sea, como que tiene dos funciones. No solo dejar pasar la corriente para un lado, sino que solo deja pasar la corriente para un lado cuando hay luz. Y cuando no hay luz, no deja pasar la corriente de ninguna forma. Bien, y después vamos a tener otro que se llama sensor de luz ambiental. En la vida real no existe así como tal. No existe el sensor que se llame sensor de luz ambiental. No. Esto en realidad es un fototransistor. Que después vamos a ver qué es un transistor. Vamos a ver para qué sirve. ¿Sí? Pero por lo general los transistores tienen tres patas. Ahora después cuando veamos transistores vamos a explicar para qué sirven las tres patas. Estos fototransistores funcionan con dos y evaden la tercera pata, que es la pata que se activa el transistor con la luz, ¿sí? Pero no lo vamos a utilizar nosotros. Por el momento no lo vamos a utilizar. O sea, nosotros lo que vamos a querer hacer ahora es medir la cantidad de luz ambiental que hay, ¿sí? Entonces lo que vamos a utilizar es una fotoresistencia, porque la fotoresistencia nos va a devolver un valor análogo que va
entre 0 y 1023 o 0 y 1024, dependiendo cómo lo configuremos. Acuérdense que depende cómo van las resistencias, van a ir variando los valores análogos. Bien, esta es el primer componente que vamos a ver en esta clase. Para poder utilizarlo, no solo vamos a necesitar la fotorresistencia, que también se llaman, yo voy a poner acá un pequeño comentario, fotoresistencia o LDR. ¿Sí? Esto es el nombre común a la que se le da la fotorresistencia. Bien, no solo necesitamos un LDR, fotorresistencia, para poder medir la cantidad de luz, sino que también vamos a estar en una resistencia fija. Y ahora vamos a explicar por qué. La resistencia fija, lo primero que vamos a hacerle es cambiarle el valor, que dijimos que vamos a trabajar con resistencias de 200 ohm o 220 ohm, que son las comerciales. Yo voy a poner 220 ohm y ya vamos a tener acá una resistencia y una fotorresistencia. Bien, vamos a hacer la conexión y vamos a hablar por qué necesitamos el uso de una resistencia además de la fotorresistencia. Bien, primero vamos a conectar nuestra fotorresistencia a nuestro protoboard, ¿sí? Así que lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, es agarrar, girarlo para que se vea bien, dejarlo boca abajo, y voy a arrastrarlo sobre uno de los pins, sobre una de las partes del protoboard. Fíjense que uno de las pines nos los va a dejar marcado, como un cuadradito. Y además fíjense otra cosa, dice terminal 1 y terminal 2, igual que una resistencia común. Entonces simplemente lo vamos a conectar en donde nosotros querramos. Yo, por ejemplo, lo voy a conectar acá, ¿sí? Todo lo que esté en esta línea, en estos puntos de acá, es lo mismo que conectarlo en terminal 1. Y todo lo que esté conectado, los cables que salgan de acá, va a ser como si estuviéramos conectándolo a terminal 2, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a conectarlo. ¿Cómo se conecta una fotorresistencia? La fotorresistencia es un componente de lectura análoga que también se puede utilizar como lectura digital, ¿sí? Porque es una resistencia, es como el potenciómetro. Si está al máximo, tenemos el máximo valor de resistencia, nos va a dar un high. Si está al mínimo, vamos a tener el menor valor de la resistencia, nos va a dar un low. ¿Bien? La fotorresistencia es lo mismo, pero a nosotros en la fotorresistencia, como como en el potenciómetro, nos conviene o nos es más útil el uso de la misma por lecturas análogas. Lo primero que vamos a conectar es a una de las dos terminales un GND, ¿sí? Un punto negativo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo sé que toda esta línea es GND, entonces yo voy a agarrar de esta línea y voy a sacar y voy a conectarlo acá. Y le voy a cambiar el color. Para no confundirnos entre el color que estamos usando acá y los colores que estoy acá, yo voy a usar otros colores. Por ejemplo, gris. ¿Sí? Acá dentro el gris va a ser mi... o vamos a hacer una... Sí, vamos a dejarle gris. Vamos a dejarle gris. No hay otro color que podamos llegar a usar. No, rosado, azul, turquesa. No, lo vamos a dejar en gris. Bien, entonces, acá lo que acabamos de conectar es de GND del Arduino, que llega hasta acá, todos estos puntitos de acá son GND del Arduino, saqué un cable y lo conecté a la terminal 2 de la fotorresistencia, que puede ser conectada al primero, puede ser conectada al segundo, puede ser conectada al tercero, puede ser conectada al cuarto, puede ser conectada al quinto, puede ser conectada a cualquiera de estos pines, ¿sí? Porque son todos los mismos. ¿Bien? Fíjese que acá nos dice dónde está conectado, aunque esté pasando por encima de este pin que está acá, no está conectado acá. Ahora lo que vamos a necesitar es conectar la otra patita, la otra terminal, y para conectar la otra terminal, yo esto lo voy a poner, a ver si lo pongo mover, ahí, bien, ahí así es, ustedes se acuerdan que está la fotorresistencia. Para poner el comentario tienen acá el botoncito de comentarios, son anotaciones, pueden hacerlas que se vean o no se vean, yo lo voy a dejar para que se vea. Bien, vamos a conectar
Tenemos un componente, tiene lado negativo. Si el componente no tiene un lado positivo, la corriente no fluye. Si no fluye, no podemos usar el componente, no nos va a dar, no devolver ningún valor. ¿Sí? Entonces lo que vamos a necesitar es conectarle un lado positivo, ¿sí?, a nuestro componente. Pero además vamos a tener que sacar un cable que vaya para, para la lectura, para las lecturas análogas. Entonces acá es donde empezamos a ver una cosa media rara. ¿De dónde lo vamos a sacar el cable? Claramente vamos a tener que leer, y como vamos a tener que leer, vamos a tener que sacar de la otra terminal un cable hacia, por ejemplo, el A0. Yo el A0 lo voy a poner con color naranja. ¿Vamos con naranja? Sí, vamos con naranja. Bien, entonces ahí va a leer, pero necesitamos el 5 volt también. ¿De dónde sacamos el 5 volt? ¿Y en dónde lo ponemos el 5 volt? Acá es donde está la gracia, donde viene todo el chiste. La resistencia. Nosotros lo que vamos a hacer es esta resistencia colocarla entre medio, voy a ponerlo esto un poco más abajo, entre medio de la terminal de lectura, de la otra terminal de la fotorresistencia o LDR y de la lectura. Y ese es el que va a ir a 5 volt. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, voy a agarrar la resistencia y voy a ponerla ahí. ¿Sí? Este pin de acá está en el medio, fíjense. Fotorresistencia terminal 1. Está conectado a la resistencia y al mismo tiempo está conectado a la entrada del Arduino a 0. Y toda esta fila que tenemos acá está conectada a la resistencia. Y la resistencia yo dije que le vamos a conectar a los 5 volt. Así que saco un cable de cualquier parte de acá y la conecto a 5 volt. Y acá le vamos a poner el color marroncito que usamos nosotros como 5 volt, que para que no se nos confunda con los de acá, podemos cambiarlo y dejarlo en rojo. ¿Sí? O si quieren, podemos usar acá rojo y negro para que se entienda bien esa parte de ahí, y acá usar el gris y el gris y el naranja que veníamos usando nosotros, o el gris y el marrón que veníamos usando nosotros acá para usar el positivo y el negativo, ¿sí? El gris sería el GND y el marrón sería el 5 volt. Y esta de acá vendría a ser la salida hacia nuestra lectura. Esta configuración de una resistencia entre medio de un componente se usa para que no haya cortocircuito, ¿sí? Que no se junte el positivo con el negativo, y se usa para que pueda fluir la corriente, ¿sí? Entonces fíjense, miren, nosotros entramos con GND, o sea, con negativo, entramos acá, y la corriente se tiene que ir a un positivo, o sea, de un positivo a un negativo a un positivo, para que la corriente fluya. Y la corriente fluye, sí, va desde acá, se va por acá y se va al positivo. O sea, acá hay una corriente eléctrica que fluye por acá. Lo que estamos haciendo es agarrando parte de la corriente eléctrica que queda y la estamos leyendo de manera análoga o digital, como ustedes quieran, ¿sí? De alguna de las dos formas. Y la estamos leyendo ahí de lo que sobra. Por eso la resistencia es una resistencia bajita. Bien, este sistema de conexión de resistencia, así como se conecta esta resistencia, o sea, poner el positivo en el medio de la lectura, se conoce como resistencia pull-up. ¿Sí? O sea, ustedes no van a ir a comprar una resistencia que se llame pull-up. Dame una resistencia pull-up de 220 ohm. Es un tipo de conexión. Cuando uno habla de una resistencia en pull-up o en pull-down, que también existe, está hablando de que la resistencia está conectada de esta forma. ¿Sí? Este es el formato de conexión. Bien, fíjense que no es muy complicado hacer la conexión, es bastante simple. Lo que vamos a hacer es hacer la lectura. Vamos a leerlo y mostrarlo por el monitor serial. ¿Sí? Bastante simple. Lo que vamos a usar es una lectura análoga y un mapeo. Un mapeo de la función map. ¿Sí?
Bueno, vamos a abrir el código. Yo tengo acá un par de códigos que vamos a usar después para algo que es un poquito más complicado. Es una ayuda a memoria. Bien. Función setup y función loop. En el setup, entonces lo primero que vamos a hacer es definir el pin que estamos usando de entrada, que sería A0. ¿Sí? Entonces eso había que avisarle al Arduino con un pin mode, con la función pin mode. ¿Qué pasa que no escribe? ¿Qué pasa que no está escribiendo esto? Ahí está. Pin mode, y entre paréntesis le decíamos qué pin íbamos a estar usando. En este caso era el A0, que es en el que yo lo conecté. Ustedes lo pueden conectar en cualquiera. Y si esto iba a ser de entrada o de salida de datos. Acá vamos a leer datos, así que van a entrar datos. Ponemos input, que era para entrada de datos. Bien, una cosita que vamos a hacer para empezar a trabajar un poquito más con las variables, que ya lo venimos usando un poquito, pero quiero que empecemos a usar un poco más, es asignar pines, ¿sí?, a nombres de variables. O sea, guardar un pin en una variable, para que sea de más fácil lectura cuando nosotros lo tenemos que leer. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a ir a la parte de arriba de todo, que es nuestra parte que nosotros decimos general, ¿sí? Era la global, y vamos a declarar una variable, ¿sí? Una variable, en este caso va a ser una variable entera, un int, que va a tener un nombre. En este caso voy a ponerle, lo que voy a guardar en la variable va a ser el pin este que conectamos nuestro sensor de luz, así que yo le voy a poner, por ejemplo, sensor luz, y sean muy descriptivos con los nombres de las variables, así es más fácil de leer el código. Y en vez de darle punto y coma directamente, o sea, de declarar la variable, la vamos a instanciar. ¿Cómo instanciábamos? ¿O qué era el instanciar? Era no solo preparar la variable, sino que darle ya un valor que era dándole simplemente igual y poniéndole el valor que nosotros vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a poner A0. Bien, entonces cada vez que yo escriba sensor luz, va a ser lo mismo que escribir A0. Entonces acá yo lo puedo reemplazar con sensor luz y va a ser lo mismo. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar directamente con la palabra sensor luz. Input, está bien. Bien, de ahí no hicimos mucho. La otra cosa que dijimos que íbamos a hacer es el monitor de serial, en el que nos mostraba los datos, así que tenemos que configurarlo y prenderlo. Y eso se hacía con serial, con la S mayúscula, .begin, y entre paréntesis a qué velocidad iba a enviar mensajes y a qué velocidad va a escuchar los mensajes, ¿sí? Para que pudieran hablar a la misma velocidad, transferir y leer a la misma velocidad. Que por lo general dejábamos con el valor 9800. Bien, entonces ya tenemos esta configuración de acá y tenemos una configuración allá abajo. Voy a cerrar el Discord para que no moleste. ¿Sigue abierto o no? Bien, vamos a hacer una lectura, ¿sí? Vamos a leer la variable, vamos a leer de la fotoresistencia. ¿Cómo hacemos la lectura? Vamos a hacer simplemente un analog read, ¿sí? Una lectura. ¿Y de dónde vamos a leer? Del A0, donde está nuestro sensor de luz. Pero nosotros nuestro A0 sensor de luz ya lo tenemos guardado como sensor de luz. Es más fácil de leer, fíjense, yo pongo sensor luz. Entonces, ¿cómo lo leemos? Analog read, leer análogamente el sensor de luz. ¿Ven que es más fácil de leer? Es más fácil de trabajar así. Y nosotros lo que leemos lo vamos a guardar en una nueva variable. Así que va a estar la variable, va a funcionar única y exclusivamente dentro del loop. Y como lo que leemos es un valor entero que va de 0 a 1023 o de 0 a 1024, puede ir variando. Acuérdense que les dije que podían hacer esa pequeña variación. Es un número entero, ponemos int, y acá le vamos a poner, por ejemplo, un valor
luz igual punto y coma. O sea, instanciamos una variable. Declaramos la variable valor de la luz y le guardamos un valor y la instanciamos. ¿Y el valor cuál es? Lo que lee análogamente del sensor de la luz. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el valor que está leyendo. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Hacíamos un serial, para usar el monitor serial, punto, print, ln para que muestre algo con un enter, y en el medio ponemos lo que queríamos mostrar. En este caso yo quiero mostrar el valor luz. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer así simplemente para ver cuál es el máximo y el mínimo de nuestro valor de resistencia. Vamos a correrlo. Bien. Vamos a hacerle clic a nuestra resistencia, a nuestra fotoresistencia. Vamos a ver cuál es el máximo. Vamos a mover. Fíjense que acá tenemos un solcito y acá tenemos como que está todo apagado. Nuestro valor al máximo, ¿sí?, nos da un 713. Y nuestro valor al mínimo nos da un 1022. ¿Sí? Si nosotros queremos ir corrigiendo estos valores, porque no nos gustan, simplemente tendremos que cambiar el valor de esta resistencia por otro tipo de resistencia, otro valor de resistencia comercial. Por ejemplo, podríamos poner un valor de resistencia de 1000 ohm, que es una resistencia un poquito más grande, o cambiarlo a un K ohm, que es su equivalente. Y si nosotros vemos los valores, fíjense que era 1022 y el otro era 713. Si nosotros ahora borramos esto y volvemos a correrlo, fíjense que nuestro valor al mínimo ahora es 1017 y nuestro valor al máximo es 344, ¿sí? Van variando, eso depende de la resistencia que nosotros pongamos, pero realmente no nos interesa eso, ¿sí? Nosotros vamos a dejar nuestra resistencia en 220 ohm, ¿sí? Vamos a volver a correr esto y ver los dos valores que tenemos al principio y al final, y lo que nos vamos a quedar son con estos valores. 713 como mínimo. Yo esto lo voy a comentar todo. Mínimo de 713, y un máximo de, ¿cuánto nos dio el máximo? De 1022. Esto va a variar dependiendo de las resistencias que usemos. De 1022. ¿Por qué hice esto? Y ahora no lo estoy usando. Porque ahora vamos a hacer un map, una función de mapeo, que es lo que nos interesa saber. Necesitamos saber una cantidad de luz. ¿Qué cantidad de luz hay? Sabemos que cuando hay 713, nos devuelve 713, sabemos que no hay luz. Y cuando nos devuelve 1022 es que tenemos muchísima cantidad de luz. ¿Sí? Podríamos pasarlo como un porcentaje. ¿Y cómo pasamos esas escalas? Usando una función que ya utilizamos anteriormente, que era la función map. ¿Cómo funcionaba la función map? La función map tenía varios parámetros y hacía una especie de regla de tres simple. ¿Sí? Lo primero que le tenemos que pasar era qué queríamos transformar. Queremos transformar lo que estamos leyendo, que es valor luz, que va en una escala. ¿En qué escala iba? ¿Cuál era el mínimo de la escala y el máximo de la escala? Ya lo calculamos acá, lo acabamos de revisar. Primero iba al mínimo, 713. Separado por una coma, ¿cuál era el máximo? 1022. Y ahora los otros dos valores eran la escala nueva a la que va a ir. Y nosotros, si queremos hacer acá un porcentaje de luz, qué porcentaje de luz existe, lo que vamos a utilizar sería 0% y 100% de la luz, ¿no? Entonces, el valor mínimo de la escala nueva sería 0 y el valor máximo sería 100. Y estaríamos hablando en porcentaje, ¿sí? Entonces, vamos a guardar esto en una variable nueva, ¿sí?, que va a ir de ¿cuánto? De 0 a 100. Entonces va a ser un número. Y vamos a ponerle, por ejemplo, cantidad de luz, o podemos ponerle porcentaje de luz o intensidad. Yo
voy a ponerle porcentaje de luz. No importa que el nombre de la variable sea largo, lo que importa es que uno lea el nombre de la variable y entienda rápidamente qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, yo me tengo que ir a cenar, así que voy a parar el video acá y vamos a seguirlo después. Bueno, volví. Bueno, habíamos quedado en que habíamos hecho una regla de 3 simple para poder transformar el porcentaje de electricidad, venimos a decir, que equivale, que nos devuelve la fotorresistencia, que equivale a una cantidad de luz que hay en el ambiente, en una escala del 0 al 100, o podemos usar cualquier tipo de escala que nosotros querramos, pero yo puse de 0 al 100 para hacerlo en porcentaje, o sea, para saber qué porcentaje de luz hay en el ambiente. Una cosa que tenemos que empezar a utilizar como nueva función es una función que nos limite los rangos, ¿sí? Nosotros acá podemos tener estos dos rangos, ¿sí? Pero si por alguna razón el valor mínimo y el valor máximo, o sea, vamos a dar un ejemplo. Yo leo del sensor y leo un valor, y no sé, leo 800. ¿Está entre estos dos rangos? Sí, está entre estos dos rangos y nos va a devolver un valor que nos va a hacer la regla de 3 y nos va a devolver un valor que esté entre estos dos, que esté en este rango nuevo. Bien, ahí no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa si el valor que lee acá, por ejemplo, no sé, es 600? 600 no está entre este rango y este rango, o sea, no es no es el rango que nosotros estábamos trabajando. Pero igual la función map lo va a transformar a un valor. Sí, claramente nos va a dar un valor que sea negativo, porque el valor es más chico que el valor mínimo. O sea, lo va a trabajar igual. Y esto puede pasar, ¿sí? Puede pasar porque son componentes electrónicos, ¿sí? Puede empezar a fallar un componente, puede empezar a fallar la resistencia, la fotorresistencia o la resistencia común, o puede empezar a fallar el Arduino, y puede que nos dé algún valor mal. O puede ser que nosotros con nuestro propio cuerpo toquemos sin querer los componentes, los cables, la placa, y nosotros tenemos corriente eléctrica en nuestro cuerpo, nosotros tenemos corriente electrostática. Esa corriente electrostática puede inferir en estos datos. Bueno, hay una función, ¿sí?, que se llama constraint, que lo que hace es obtiene valores, ya la vamos a ir armando, obtiene valores mientras que respeten una escala o rango en específico, ¿sí? Entonces nosotros le decimos constraint, ¿cuál es el valor que nosotros queremos? En este caso es porcentaje de luz. Porcentaje de luz, ¿y cuál es la escala que tiene que respetar? Tiene que respetar la escala de 0 a 100. Si me llega a dar un valor superior a 100 o inferior a 0, lo que va a tomar es el valor máximo o valor mínimo. Si porcentaje de luz es un valor que está entre 0, incluyendo el 0, y 100, incluyendo el 100, nos va a devolver ese valor. O sea, vamos a impedir que se nos vaya de la escala por alguna razón. Y lo que hacemos es sobreescribir, ¿sí?, lo que ya estaba, o sea, a la misma variable. O sea, acá ya tenemos un valor, y porcentaje de luz nos va a dar un valor que va entre 0 y 100. Y para asegurarnos de que esté entre 0 y 100 y que no se escape por algún motivo, simplemente le decimos que porcentaje de luz sea igual a la limitación, ¿sí? Con este lo limitamos, como para que no se nos escape. Si acá instanciamos, o sea, creamos la variable y le dimos un valor, y acá solamente le reescribimos el valor. O sea, lo que ya valía la variable, le aseguramos, le decimos va a valer esto, o sea, el rango. Si está entre el rango correcto, entre este rango correcto, simplemente nos devuelve el mismo valor. Si se pasa del rango, nos va a devolver el valor más cercano al rango que nosotros le dijimos, ¿sí? Bien, y simplemente ahora
que tenemos esto fue la parte nueva, este constraint. Lo que vamos a hacer es mostrarlo. Vamos a mostrarlo por la pantalla, ¿sí? Y ya que está de 0 a 100, tenemos un porcentaje, podríamos hacer un par de líneas de código diciendo serial.print y podríamos decir hay un espacio. ¿Por qué pongo un espacio? Porque voy a pedirle que muestre el valor del porcentaje de luz que hay. Serial.print mi porcentaje de luz. ¿Sí? Porcentaje de luz. Y por último, otro serial, pero en este caso, como va a ser la última línea, va a ser el final de la línea, va a ser un print ln para que dé el enter y le vamos a decir porcentaje. Perdón, estoy mal yo. Porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que nos va a devolver esto? Va a decir, hay un tanto por ciento, vamos a ver, de luz ambiental. Bien, y ya que estamos haciendo algo en un ciclo, lo que le vamos a poner es una pequeña pausa para que no haga esto tan rápido, ¿sí? Pero muy chiquita en este caso. Un delay chiquito de 1 milisegundo es suficiente. O sea, es para sacar acuérdense que el Arduino trabaja en cuestión de milésimas de segundo cada acción. Entonces, lo aumentamos a que la lectura del dato entre cada vez que entra y lee la cantidad de luz que hay sea un poquito más grande. O sea, que cada 1 milisegundo va a estar leyendo de la resistencia variable. Y vamos a estar viendo los datos en el monitor serial. Vamos a correrlo. Si no hay ningún error en ningún lado, ahí nos dice, ¿ven? Dice que hay un 100% de luz ambiental. Bueno, muy bien, vamos a cambiarlo. Vamos a, por ejemplo, ir hasta la mitad. O me parece que pase un poco de la mitad. Ahora, fíjense, ¿qué está pasando? Yo estoy yendo para el lado donde dice que hay más luz. Y acá dice que cuando hay más luz, acá está diciendo que hay 0% de luz. O sea, como que está al revés. El valor está al revés. Bueno, esto se puede arreglar de una forma muy sencilla. Simplemente vamos a intercambiar el valor de la escala. Cambiámelo de acá a 100 y acá a 0. Y acá igual, de 100 a 0. Estas son cosas que uno va a ir viendo dependiendo mientras va haciendo el código. Por eso es importante utilizar la consola serial para ir mostrando los valores de lo que me está devolviendo. Para saber si lo que yo estoy utilizando me está devolviendo los valores correctos. Entonces ahora vamos de vuelta. Ahí dice 100% de luz ambiental. 0. Estamos al revés todavía. ¿Por qué estamos al revés? Estamos al revés 713. 1022. 713. Ahora estamos mejor. Me había olvidado de cambiar este lado de acá. Bien, entonces fíjense, ahora sí. 0, está oscurito, no hay luz. Si yo empiezo a subir. Uy, se nos fue todo. Se nos fue todo. Se nos fue todos los valores. Ok, bueno, vamos a ver de alguna otra forma de arreglar esto para que no nos joda tanto ese porcentaje. Vamos a ponerlo de vuelta primero como lo teníamos, de 0 a 100, de 0 a 100. Y vamos a buscar alguna otra forma de arreglar esto sin que nos joda tanto. Podemos tratar de ver si lo podemos cambiar la resistencia a una resistencia pull down. A ver si con eso lo podemos arreglar. O sea, fíjense que el sistema funciona. La única diferencia es que está al revés, ¿sí? Esa es la única diferencia. Entonces lo que voy a probar es un mero detalle nada más.
Pero vamos a ver si cambiando el tipo de resistencia de pull up, porque está en el positivo, y hacerlo como pull down, lo podemos arreglar. Esto va a ser a modo de prueba, ¿sí? Simplemente. Bien, viene por la resistencia, entra en la resistencia y este en vez de venir acá, va a ir acá. Y este de acá se va a ir acá. O sea, ¿qué hice? Cambié la resistencia pull up a pull down. O sea, entra a la fotoresistencia, entra el positivo, y cuando sale, sale a la resistencia. Ven, acá está saliendo a la resistencia, que la resistencia va al negativo, por eso pull down, y además de la resistencia se va hasta hasta la lectura. Esto nos puede haber cambiado alguna parte de acá arriba, ¿sí? Pero ahora vamos a ver. Dice 0 de luz ambiental, 0 de luz ambiental. Bien, esto puede estar dado por esta parte de acá. Vamos a ver qué valores nos está devolviendo. Ahí nos devuelve un 1. Y acá nos devuelve un 310. Claro, ahora la escala cambió. Cambió la escala. 310 y 1. Bueno, entonces vamos a cambiar los valores de las escalas de 310 y 1. Y ahí lo tenemos. Fíjense, ahora tenemos la diferencia armada. Tenemos, cuando tenemos la luz completa, 100% de luz ambiental. Cuando no tenemos luz, estamos al final, 0%. Y todos los valores en el medio nos va a dar un porcentaje, ¿sí?, de cuánta cantidad de luz tenemos. Lo único que hicimos ahí para diferenciar fue el cambio con la resistencia pull up a pull down, ¿sí? Lo único que voy a hacer es acomodar un poquito esto para que sea mejor, ¿sí? Solo para que sea prolijito, ¿sí?, del cambio que hicimos recién. Este es positivo. Habíamos dicho que el positivo íbamos a trabajar con marrón, y el negativo que lo íbamos a trabajar con gris. Bien, o sea, es el único cambio que hicimos. Si está la resistencia conectada del lado positivo, es una resistencia pull up. Si está conectado al lado negativo, es una resistencia pull down, ¿sí? Y como vieron, podemos cambiar el funcionamiento de qué lado a qué lado pueden entrar o salir los valores. Bien, ya hicimos la primera parte, que es la lectura de la luz ambiental. La otra cosa que nosotros vamos a querer hacer en este ejercicio es leer temperatura, ¿sí? Nosotros tenemos muchos sensores de temperatura para leer, pero el simulador solo trae uno, ¿sí? El otro sensor de temperatura lo vamos a ver en otro video, que voy a ver cómo vamos a lograr hacerlo, porque va a ser un poco complicado. Lo voy a tener que filmar, no va a ser a través del simulador, sino que va a ser a través de un video filmado. El sensor de temperatura que trae el simulador es un sensor, lo pueden buscar como sensor de temperatura, es un TPM36. Es un sensor de temperatura que tiene 3 patas, que ahora vamos a ver cómo funcionan, y lo que hace es mide la temperatura del objeto más cercano a él, ¿sí? O sea, no es que mide temperatura ambiental, mide de lo que esté más cerca o más próximo a la fuente de calor más próxima. Por lo general se utiliza para, o el LM35 también, porque es otra variante que pueden llegar a encontrar, TPM36 o LM35, son dos variantes de sensor de temperatura, funcionan igual. Lo que miden son temperaturas directas de un objeto, ¿sí? Por lo general. Si nosotros lo dejamos prendido ahí al aire libre,
la temperatura más cercana que tiene para poder trabajar es la temperatura ambiental, pero no va a ser eficiente con temperatura ambiental, ¿sí? O sea, hay sensores que están optimizados para medir temperaturas ambientales. Este tipo de sensor está preparado o está optimizado para poder medir temperaturas de objetos. O sea, si nosotros pegamos este objeto a otro, este sensor a otro objeto, por ejemplo, no sé, a una taza, y nosotros ponemos algo caliente o algo frío dentro de la taza, la temperatura se va a trasladar hasta el componente y el componente internamente se va a dilatar o contraer y nos va a devolver un valor de corriente, y ese valor de corriente lo que vamos a hacer nosotros es transformarlo en un valor de voltaje. Y el valor de voltaje lo vamos a transformar en un valor numérico de temperatura. Y hay que hacer toda esa conversión. O sea, es más fácil la conexión que la conversión para obtener los datos. ¿Sí? Bien, espérenme un segundo. Muy bien, ahí está, ahí volvimos. Bueno, dijimos que esto era más fácil de conectar que de convertir los datos, ¿sí? Entonces primero lo vamos a conectar. Para hacer la conexión vamos a usar el protoboard, ¿sí? Vamos a agarrar y conectarlo, por ejemplo, del lado de abajo, ¿sí? Así vemos también que podemos trabajar de cualquiera de los dos lados. Bien, lo vamos a conectar ahí en algún lugar donde queramos y vamos a ver que tiene tres patas. La primera pata dice potencia, ¿sí? O sea que vamos a asociar la parte de potencia con el lado de corriente positiva. O sea que toda esta fila de acá tenemos que conectarlo al positivo. ¿Tenemos un positivo cerca? Sí, tenemos acá. O sea que toda esta línea es un cable, como son todos puntitos del mismo cable que están conectados a todos estos de acá, que están conectados al 5 volt, ¿no? O sea que lo mismo tirar un cable desde acá hasta el 5 volt o tirar un cable desde cualquiera de estos que están conectados hasta acá que tiene 5 volt. Entonces hacemos eso, tiramos un cable al 5 volt y lo ponemos en marrón. Bien, después tenemos uno que dice V de voltaje, out, salida, y otro que dice tierra. ¿Sí? El tierra claramente lo asociamos con el negativo, hacemos lo mismo. Gris. Y ahora este es el que tiene que estar conectado con el Arduino, ¿sí? Así que nosotros tendremos que tirar un cable que vaya desde esta línea, ¿sí?, hasta una entrada análoga de nuestro Arduino. Y vamos a hacer una cosa. Yo voy a agarrar un cablecito, voy a subir el cablecito ahí por el medio para que se vea que no estoy tocando nada. Y lo voy a conectar, por ejemplo, en el 2. Mucho camino. Le voy a cambiar de color. Y voy a hacer esto así para que se entienda bien, para que ustedes entiendan bien dónde está conectado el cable. ¿Sí? Le doy una vueltita como para que se den cuenta rápido dónde está conectado el cable. Es más, a este lo voy a poner más tirado ahí para que se vea dónde está conectado, y este lo voy a poner para que se vea bien dónde está conectado el cable. ¿Sí? Acá podríamos hacer lo mismo. O sea, no tendríamos, por ejemplo, este sería hasta acá. Este sería, uy, ahí me equivoco un cable. Este sería hasta ahí. Y este sería hasta acá, porque este está conectado ahí en el medio. Si no, de última tenía que poner ahí, pero me tapo eso y no lo van a poder ver. Así que lo voy a poner hasta ahí, nada más. Bien. Bueno, si no, de última, para que esto lo vean un poquito mejor y más claro, lo que voy a hacer es subir esto así, subir un puntito acá, hacer una conexión acá. Esto es simplemente para que lo vean claro en los colores de dónde a dónde está conectado, ¿sí? Nada más que para eso. Pero acuérdense que toda la fila equivale a lo mismo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo trabajar sobre el sensor de temperatura. Primero que nada, usamos un puerto nuevo, así que hay que decirle al Arduino que estamos utilizando un puerto nuevo. Bien, entonces vamos a ver el código. Vamos a borrar la consola de monitor serial, la vamos a esconder y vamos a
hacer nuestro pin mode para nuestro sensor de temperatura. Entonces vamos a ponerle directamente sensor temp. Puede ser sensor temperatura o sensor temp. Ahí es input, porque va a ser una entrada de datos, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la variable sensor de luz. Vamos a crear una variable entera, perdón, minúscula, entera, que se llame sensor temp, como escribe ahí abajo. Pueden ponerle el valor que quieran y en qué puerto está conectado. Yo lo conecté en el A2, ustedes lo pueden conectar en cualquiera de lectura análoga. Muy bien. Vamos a leer, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es una cosa simple, que es sensor de luz. ¿Sí? Para que no nos interfiera el código del sensor de luz con lo que vamos a hacer ahora de leer del sensor de temperatura. Bueno, vamos a necesitar acá tener un par de variables. Y cuando digo un par de variables, son un par de variables. Bueno, lo primero que vamos a hacer es leer de forma análoga lo que nos devuelve el sensor, ¿sí? Y a partir de eso vamos a empezar a trabajar. El sensor nos devuelve un dato que es entero, ¿sí? Entonces vamos a crear una variable que sea entera, ¿sí? Y esa variable que es entera, vamos a ponerle, por ejemplo, voltaje, y va a ser igual a la lectura de lo que lee nuestro sensor, ¿sí? Entonces en este caso vamos a leer read analog, read, lee de forma análoga lo que tenés por el sensor de temperatura. Bien, ahí tenemos, entonces lo leemos y lo guardamos. Ahora, el sensor de temperatura nos devuelve una corriente eléctrica, un voltaje. A este voltaje tenemos que empezar a hacerle ciertas conversiones para poder trabajarlo, ¿sí? Como valor de temperatura. Lo que podemos ir probando es ir viendo qué es lo que nos va devolviendo. Por ejemplo, vamos a ver. Serial.println. Y quiero que, por ejemplo, ahora me muestre voltaje. Como para que vayan viendo qué es lo que va devolviendo, ¿sí? a cada paso que vamos haciendo. ¿Sí? Voy a abrir el monitor serial. El sensor de temperatura es un sensor que hace el clic, nos dice más frío, más caliente, y nos dice la temperatura en la que estamos, ¿sí? Pero acá nos devuelve un número que no tiene nada que ver con el valor de acá. Nada que ver, ¿sí? Y acá nos sirve un simple map para poder ver esto, para poder transformarlo, no nos sirve. Entonces lo que vamos a tener que hacer es transformarlo. ¿Cómo vamos a transformarlo? Vamos a reescribir el valor de voltaje. Ahora voltaje, ¿sí? Va a ser igual a lo que ya vale voltaje multiplicado por 5.0. Puntico. Lo que vamos a hacer es transformar este dato que está acá, que nos está mandando el sensor, lo vamos a transformar en una serie de voltaje que va a ser equivalente a, yo puse 5.0 porque estamos alimentando a nuestro sensor con ¿cuánto? Fíjense, con 5 volt lo estamos alimentando. Entonces estamos usando 5 volt, entonces vamos a decirle que estamos trabajando con 5 volt. Lo multiplicamos por 5. ¿Y por qué punto 0? Porque a partir de ahora ya el valor, acá lo leímos como valor entero, a partir de acá vamos a estar trabajando el valor como un valor flotante, ¿sí? Ahora el voltaje va a ser flotante, pero esta línea nos va a tirar un error, porque ahora
voltaje ya no es un número entero, es un número con decimales. Entonces lo que podemos hacer es agarrar y cambiar esto directamente a float, para que lo que lea, ya lo lea como un número con coma. O sea que acá antes nos devolvía un número, ya los borré, pero nos devolvía 0, 2, 9, 200. Bueno, ahora va a decir 200.0. 99.0, 2.0, ¿sí? Es la única diferencia que va a tener el leerlo como flotante. Y acá cuando lo multiplicamos, lo vamos a tener como un número flotante todavía, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos devuelve ahora. Monitor serial abierto. ¿Ven? Lo único que cambió es que le puso el punto decimal y ahora lo está multiplicando por 5, ¿sí? Que esa multiplicación por 5 nos da el valor en voltaje. Y ahora lo que vamos a querer hacer es agarrar este voltaje y transformarlo en un sistema de byte. En un sistema de byte de formato análogo. Entonces, para poder hacer esto, vamos a hacer voltaje dividido igual 1024,0. ¿Sí? 1024 es equivalente a un byte. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es agarramos este valor que está en voltajes y lo que vamos a trabajar es transformarlos en bytes. ¿Sí? Esa es una unidad de medición que es voltaje byte por voltaje. Es una equivalencia de voltaje y bytes. Podemos ver qué es lo que nos devuelve. Nos devuelve 0,75 ahora. ¿Sí? Mucho dato no tenemos acá todavía, ni siquiera se aproxima a los 25 grados. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, que vendría a ser como la parte final de la transformación, es transformar este voltaje, esto que está en unidad de voltaje, volt por byte, o sea, volt sobre byte, o sea, sería B sobre B, la unidad. Vamos a transformarlo en algo que podamos leerlo, ¿sí? Leerlo bien. Y la fórmula para poder leerlo bien es agarrar el voltaje que nosotros tenemos hasta ahora, este volt sobre byte, que es voltaje, que es el que acabamos de leer, restarle 0,5 y multiplicarlo por 100. Y esto va a ser una nueva variable, ¿sí? En este caso float, porque estamos con coma, va a ser temperatura, ya tenemos el valor con la temperatura, y acá ya estamos haciendo una conversión del valor directamente de byte de voltaje sobre byte a, a valores numéricos de temperatura. O sea, si yo agarro y muestro temperatura ahora, fíjense que tenemos un 24,71, que es el valor más o menos que tenemos acá. Fíjense, dice 25 grados, yo lo voy a pasar a 36. 36,91, casi 37. 42. 41,80, o sea que está bastante bien la cosa, ¿no? O sea que ahí pudimos lograrlo, ¿sí? O sea, este nivel esta fórmula de conversión es para poder convertir de voltajes, de voltaje de corriente eléctrica, primero, de lo que nos devuelve el sensor a corriente eléctrica, y de corriente eléctrica que en voltaje a un voltaje sobre byte. Y después ese voltaje sobre byte transformarlo directamente con esta fórmula, transformarlo en un valor entero flotante, un valor concreto, que es el valor equivalente a la temperatura. ¿Sí? Bien.
Una última cosita que vamos a ver con el sensor de temperatura es que nosotros queremos ver la temperatura que tenemos, ¿sí? Y por ejemplo hacer algo dependiendo de la temperatura que tengamos. Por ejemplo, queremos prender un LED dependiendo de la temperatura que tengamos. Pero antes les voy a mostrar esta función. ¿Por qué no me deja escribir? Ahí está. Vamos a usar una función que se llama round. Round lo que hace es redondea valores a su número entero más cercano hacia el número entero más cercano. O sea que si nosotros tenemos 41,80, lo que nos va a dar es 42. Si nosotros tenemos 41,32, nos va a dar un 41, ¿sí? Nos va a redondear para arriba o para abajo. Lo va a ir al entero más cercano. Por ejemplo, dice 25, 25 grados, 25 grados. 30, acá lo está redondeando a 31, pues seguramente el valor está por encima, ¿sí? A veces nos conviene trabajar con el round porque cuando queremos hacer alguna comparación, nosotros vamos a comparar con números enteros, más que nada, más que con números con coma, para no complicarnos la vida. Si no, lo pueden dejar como valores con coma y trabajar con valores con coma, no hay ningún problema. Sí, pero esto es preferible para lo que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y poner dos resistencias y vamos a poner un LED RGB. Y vamos a trabajar con esto. Déjenme pensar un cachito. Vamos a poner una resistencia más, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Agarramos la resistencia, le ponemos el valor de resistencia que habituamos nosotros, la voy a copiar y la voy a pegar 3 veces, y vamos a poner esto dentro de nuestro protoboard. Bien. Yo, por ejemplo, voy a trabajarlo de este lado, ¿sí? De esta parte de acá. ¿Cómo lo voy a trabajar? Voy a girar el LED, voy a poner el LED por acá. Bien. Y ahora vamos a conectar las resistencias. Veamos primero qué pata es qué pata. Nosotros tenemos acá el verde, sabemos que es cátodo, acá tiene que ir una resistencia, azul, ahí tiene que ir una resistencia, acá tenemos un cátodo, tenemos que este es el que va al negativo, y acá tenemos rojo, que este tiene que ir con una resistencia. O sea que esta línea ya de por sí la podríamos tirar al negativo, ¿sí? Porque ya sabemos que va, eso ya va, es negativo, ya lo sabemos. Vamos a ponerlo hasta acá abajo para que no se pierdan. Y las otras tres tienen que ir con resistencia. Muy bien. Vamos a ponerle resistencias. ¿Cómo metemos resistencias ahí y las mandamos a los lugares correctos? Es una buena pregunta. Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar y poner. Por ejemplo, este lo voy a colocar ahí y voy a ver si lo puedo rotar un poquito. No sé si va a llegar. No llegan, me parece. No, no llegan. No llegan. Pero bueno, no llegan, pero nos va a servir igual. En vez de ponerlo por acá, lo voy a poner un poquito para arriba para que se note que estoy conectando algo. Este va a ir acá, este va a ir acá y este va a ir acá. Y ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es que este en realidad, este pin, porque no nos alcanza mucho el espacio, yo tampoco los quiero complicar mucho, sino vamos a hacerlo así. Vamos a dejarlo en modo horizontal y vamos a poner esta ahí. Fíjense, sale de acá, viene hasta acá. Y donde termina, termina acá. Agarro la otra resistencia, lo mismo. Este le pongo acá, este viene de esta, el de azul, viene hasta acá. ¿Y dónde sale? Sale acá, en el 22. Este sale de acá, del verde, es toda esta línea. Ven, ya ahí lo marco hasta acá y sale hasta acá. O sea que tenemos
en este pin, en esta terminal tenemos el rojo, en esta terminal tenemos el azul, y en esta terminal tenemos, en esta línea tenemos el verde, ¿sí? Nosotros en el protoboard lo vamos a tener que estar poniendo así las resistencias. Y estos son pines que se trabajan de forma digital. Así que vamos a tener que sacar pines que vayan hasta allá arriba. Los voy a mover un punto para abajo para que sea más cómodo sacar los cables. Total, ahí se ven de dónde salen los cables. Esta línea que tenemos de acá, ¿sí? Toda esta línea de acá, era del rojo. O sea, rojo viene para acá, de acá llega hasta acá. O sea que la 24 es rojo. O sea que vamos a sacar un cable de acá y lo vamos a mandar, por ejemplo, al 4. Como hasta ahora veníamos haciendo. Este era un rojo, así que vamos a ponerle color rojito. Esta resistencia viene del azul, toda esta línea es azul, la resistencia va para acá, queda en este pin, y este pin es todo esto, o sea, todo el 22 es azul. O sea que vamos a agarrar un cable y lo vamos a mandar, por ejemplo, al 3. Y le vamos a cambiar el color para que se vea azul. Y esta última resistencia está conectada acá, que esta línea es la tercera pata, que es la pata verde. Bien, vemos pata verde, resistencia, va hasta acá, termina el 1, toda esta fila de acá es la verde. Así que nos vamos a poner un cable de color verde. Bien, entonces ahí tenemos un LED RGB conectado con un protoboard, con sus 3 resistencias, y dentro de todo está prolijo como está puesto. Sí, entonces lo que vamos a hacer es que dependiendo de la temperatura que nosotros tengamos, el LED se prenda de un color o de otro. Como pusimos 3 cables nuevos de color, vamos a agarrar y vamos a crear las variables de los colores, ¿sí? O sea, hacer los pin mode, ¿sí? La forma que podemos usar, también lo he visto que lo han hecho algunos en trabajos prácticos, es también usar un sistema de variables, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ponerle un comentario diciendo variables de entradas. Entradas. Y puedo acá poner una que sea variables de salida. ¿Cuáles son las variables de salida? Las que van a tener los pines donde van a haber datos que salen. Por ejemplo, los LED. Y podemos crear 3 variables. En este caso, por ejemplo, int rojo igual, ¿dónde está el rojo? Está en el 4. 4, punto y coma. Otra variable. Int azul. Sí, azul. ¿En dónde está? Está en el 3. Está acá, en el 3. Le ponemos 3, punto y coma. Y uno más que nos queda, int verde igual, ¿dónde está el verde? Está en el 2. Bien, entonces tenemos los 3 de ahí, las 3 variables. Podemos hacer 3 pin mode, 3 pin mode nuevos, pin mode, esto lo voy a copiar y pegar para hacer más rápido, ¿sí? Solamente para hacer más rápido. Son 3 pin mode iguales. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar que este va a decir rojo, el pin rojo, este va a decir azul, el pin azul, y este va a decir verde, el pin verde. Y todos van a ser output, ¿sí? Salida de datos. Estamos haciendo una salida de datos. Entonces, simplemente vamos y escribimos el output en los 3. Entonces, qué rápido hicimos esa parte. Y ahora sí, podemos empezar a trabajar con esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Claramente acá tenemos que usar una estructura de control, ¿sí? Dependiendo de la temperatura
vamos a hacer que el LED prenda de un color u otro. Tendremos que ver primero cuál es el rango de temperatura de nuestro sensor. Fijémonos, 25 grados va hasta menos 40 y va hasta 125 grados. Bueno, entonces podemos decir más o menos que entre menos 25 grados y 0 grados estamos en frío. Y vamos a decirle que sea azul. Podemos también decirle que entre vamos a ponerle una temperatura un poquito más alta, entre 20 y 25. Entre menos 25 y 25 estamos en frío. Que una superficie está fría. Ya tenemos entre 26 grados y... Dijimos que llegaba hasta ¿cuánto? ¿Ciento cuánto? Dijimos... Hasta 125 llega. Bueno, entonces vamos a ponerle que si una superficie está entre 26 grados y 60 grados, 70 grados, por ejemplo, vamos a ponerlo en verde y está templado. Sí, aunque si tocamos algo que está a 70 grados, creo que nos vamos a quemar un poquito, pero es soportable la temperatura. Y si está entre 71 grados y 125 grados, está caliente. Y vamos a decir que sea rojo. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que transformar esto en algo con una estructura de control, ¿sí? En un if, una estructura de control if, para poder hacer que funcione. Dijimos que es una estructura de control if, así que vamos a poner if. ¿Y cuál es la condición? Acuérdense que esto iba con llaves, llave abierta y llave cerrada. ¿Cuál es la condición? La primera condición dice si está entre menos 25 y 25. ¿Quién si está entre menos 25 y 25? La temperatura, ¿sí? Nuestra temperatura redondeada. Entonces deberíamos tener esta temperatura redondeada guardada en algún lado. Por ejemplo, podríamos decir... a ver cómo lo podemos poner. Esto lo voy a cortar. Voy a ponerle temp. Simplemente. Este lo vamos a poner temp así. Y vamos a crear una nueva variable. O... No, si vamos a crear una nueva variable o no. No, vamos a usar esta misma variable. Así no estamos gastando tanta cantidad de variables. Vamos a hacer el redondeo. ¿Sí? Lo vamos a hacer acá. Vamos a hacerle round. Abrimos paréntesis. Y todo esto que nosotros teníamos, lo vamos a redondear. El redondeo nos va a dar un número que es entero. Así que tenemos que cambiar el valor de nuestra variable. Entonces lo vamos a sacar. Bien, entonces ahora sí, podemos trabajar directamente con la variable temp, que este es un número entero. O sea que tendríamos que decir, si temp es 20, algo con respecto a 25, a menos 25, y temp es algo con respecto a 25, que son estos dos, deberíamos prender el LED de color azul. Y acá es lo que viene una cosita que tenemos que ver. A ver, si la temperatura es mayor, más grande, tengo el mayor acá, es mayor o igual a menos 25, estamos en este caso. Y si la temperatura es menor o igual a 25, estamos también en este caso, ¿sí? Pero nosotros queremos que se cumplan ambas condiciones, ¿sí? Nosotros necesitamos las dos a la vez. ¿Cómo podemos hacer para que se cumplan las dos a la vez? Bueno, leámoslo en español. Nosotros si lo leemos en español decimos, si la temperatura es más grande
o igual a menos 25 y al mismo tiempo, y fíjense que remarqué el I en mayúscula, y la temperatura es más chica o igual que 25, entonces sabemos que es frío y tiene que prender el LED azul. O sea que tenemos que de alguna forma escribir un I, porque la otra parte, lo que acabamos de leer, ya lo hicimos. Dijimos temperatura mayor o igual a menos 25 y temperatura menor o igual a 25. O sea que estas son las dos cosas que nosotros acabamos de leer. ¿A partir de qué? De comparadores, de comparadores comparadores lógicos. Hay otro tipo de comparador que es comparadores, comparadores no me sale, no importa. Los que vamos a poner ahora acá es el I, este I, para que se cumplan estas dos cosas. Este es un comparador que se utiliza dentro de las condiciones, que son para decir si se cumplen dos cosas a la vez, o se cumple una o se cumple la otra. El comparador lógico I, que es el que nosotros estamos queriendo hacer acá, que es lo que falta en nuestra oración, se escribe de esta forma. ¿Sí? Esta letrita que es como una I, que se llama ampersand. Bueno, dos veces escrita significa que estamos diciendo la palabra I. O sea, si nosotros leemos esto, estamos diciendo que si la temperatura es mayor o igual a menos 25 y además la temperatura es menor o igual a 25, todo esto va a ser verdadero. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que dijimos que era acá? ¿Y qué tiene que pasar? Se tiene que prender el LED en azul. ¿Cómo prendemos el LED en azul? Está trabajando en formato digital, ya lo habíamos visto esto. O sea que es un digital write, escribí cualquier cosa, digital write. El LED que queremos prender, ¿que cuál era? El LED era azul, entonces ponemos azul. Coma, ¿en qué estado? ¿Prendido o apagado? Prendido, porque lo queremos prender en azul. High. Y los otros dos LED, o sea, la parte, el LED que vendría a ser de color rojo y el que vendría a ser de color rojo, vamos a ponerlo en orden. Rojo, verde, azul. El LED azul lo tenemos que quedar prendido, porque dijimos que si está en frío queda en azul. Y los otros dos tienen que estar apagados, porque simplemente nosotros solo queremos que se prenda un color. Bien, y después de cada prendida de color, tendríamos que hacer un delay. Sí, pero el delay lo vamos a hacer después, ¿sí? No lo vamos a hacer específicamente ahora. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple esto? Pueden ser esta opción y esta opción, que estemos leyendo valores entre 26 y 70 y entre 71 y 125. Tendríamos que hacer otro if nuevo, ¿sí? O podríamos poner un else acá, que ya habíamos visto que el else era cuando no se cumplía esta condición. Bueno, hay un tipo de else, perdón, va en minúscula esto. Hay un tipo de else que se llama else if. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el else if? Hacemos la condición. Si se cumple esta condición, hace esto. El else era, si no se cumplía esta condición, hace todo lo que está acá abajo, ¿no? Ya abríamos llave, enter, cerramos llaves. Hace todo lo que está abajo. Si no se cumple esto, hace todo lo que está acá abajo. Pero si nosotros queremos poner una condición nueva, como decir, bueno, si no se cumplió esto, fíjate si se cumple otra condición, podremos hacer lo siguiente. Podremos decir un else if,
y acá hacemos otro if nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir? Si esto no se cumplió, entonces va a pasar al else. Pero el else dice else if. Entonces va a decir, bueno, pará, voy a revisar si ahora se cumple esta otra condición. Si no se cumple si se cumple esta condición, entro acá. Si no se cumple la otra condición, entonces va a tener que irse al else del final. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Entonces, igual que arriba, ¿sí? Es lo mismo que hicimos acá arriba. O sea, tenemos que comparar, o sea, transformar esto que escribimos acá en codificación. ¿Cómo sería la codificación? Tendríamos que decir, si la temperatura, si temp, es mayor, esperen que no tengo el cosito a mano, mayor o igual a 26, que es lo que escribimos acá, y además i es menor o igual a 70, o sea, está en un rango, o sea que esto lo podríamos poner entre paréntesis porque es una de las condiciones. La otra condición dijimos temperatura, temp, es menor o igual a 70, y nosotros queremos que se cumplan las dos al mismo tiempo, o sea, con un i, que dijimos que el i se hacía con el ampersand. Si la temperatura es más grande o igual a 26 y además la temperatura es más chica o igual a 70, o sea, está en el rango, el rango está entre 26 y 70, entonces, ¿qué hacemos? Entra en la llave, en nuestra llavecita, y hacemos simplemente lo mismo que hicimos acá arriba. Lo mismo, igualito. Voy a poner un poco de espacios para que se vean bien. Igualito, nada más que, ¿cuál va a ser la diferencia ahora? Que ¿quién se tiene que prender? Acá dice que se tiene que prender el verde. Entonces vamos a buscar el verde, al verde lo vamos a poner en high, y al resto lo vamos a poner en low. Bueno, high, y el resto en low, o sea, apagamos los otros dos LED, el rojo y el azul lo apagamos y prendemos el verde. Y si no se cumple esta condición, fíjense, acá estamos haciendo descarte por descarte por descarte. Fíjense, acá hicimos, si la temperatura es más grande o igual a menos 25 y la temperatura es más chica o igual a 25, o sea, estamos entre ese rango, entonces prende el LED azul. Si no se cumple esa condición, significa que ya no estamos en estos datos. No los tenemos que evaluar estos datos, ya está. O sea, la temperatura no es azul, no es fría. Tiene que ser o templado o caliente, no nos queda otra opción. Entonces acá nos preguntamos, la temperatura es más grande o igual a 26, la temperatura es más chica o igual a 70, se cumplen las dos condiciones, o sea, la temperatura está entre 26 y 70. Si es así, entonces sabemos que está templado y vamos a prender el LED de color verde. Pero si no es así, ¿qué nos queda? Nos queda revisar entre 71 y 125. Pero ya lo tenemos por descarte, porque no puede obtener otro valor diferente. Si los valores iban entre menos 25, que ya lo revisamos acá. Después, con este if, revisamos este de acá, nos descartamos este. Entonces, el último que nos queda es que si no se cumple esta condición, entonces la temperatura tiene que obligatoriamente estar entre 71 y 125, por descarte. Entonces acá simplemente hacemos un else común. Y el else ¿qué va a tener? Va a tener lo mismo que teníamos acá, pero nada más que ahora quién va a quedar prendido. El LED rojo, porque estamos en caliente. Entonces el rojo vamos a ponerle high. Y ahora sí, al final de todos los if, fin if, fin loop,
Sí, esto yo no se los había puesto antes, muy mal. Yo les había dicho que lo hicieran. Fin setup. Ahí al final del if hacemos un delay. Ahí hacemos el delay que usamos siempre con los LED. Bueno, pero vamos a ponerle un tiempo relativamente más chico. Por ejemplo, vamos a ponerle 100 milisegundos, porque si no podemos llegar a tardar bastante. Entonces simplemente vamos a correr el código y vamos a ver qué es lo que pasa. Corremos, veamos que no tiene ningún error. Y tenemos que 25 grados, se prende en color azul. Ya estamos bien, 25 grados, bien, 25, 28. Ya tenemos temperatura, es una temperatura templada. Bueno, 70, rojo, ya esto está quemando. ¿Sí? Entonces si yo me salto a menos 31, ahí hay un pequeño error. Ah, porque no era hasta menos 25, era hasta menos 40. Miren cómo le erré. Era hasta menos 40, con razón. Entonces tenemos que cambiar esto y poner no menos 25, menos 40. A ver ahí, menos 40, 125, menos 40, rojo. Bueno, bien, ahí estamos teniendo algo bastante interesante. Muy bien, esto sería la segunda parte, ¿sí? El segundo sensor que estamos viendo. Y ahora vamos a ver un tercer sensorcito. Antes de completar esto, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que yo hice acá arriba. Voy a poner, comentar toda esta parte de código. Voy a poner mayúscula, sensor de temperatura. Todo este código está comentado. Para trabajar con el último sensor que vamos a utilizar. ¿Sí? Por el momento. Y después vamos a ir agregando más sensores. Bien. El último sensor que vamos a utilizar en este video va a ser, vamos a abrir acá, vamos a desplegar, vamos a dejar el componentes en todos los componentes, así podemos ver todos los componentes que hay, y vamos a bajar hasta encontrar uno que se llame sensor de inclinación. Un sensor de inclinación simplemente es eso, es un sensor que nos dice si algo está inclinado y cuánto está inclinado, ¿sí? Cuánto se inclinó. Entonces vamos a, más que nada para ver los grados en que algo está inclinado. Vamos a traernos uno, bien. Por lo general esto no se pone directamente en el protoboard, se pega, se adhiere a la superficie que nosotros queremos ver si está inclinada o no, ¿sí? Se puede poner arriba el protoboard y después el protoboard ponerlo en la superficie. Eso sí, se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que esto está derecho, lo único, ¿sí? Pero para las pruebas de ahora nos va a servir con que esté así en horizontal, que esté en el protoboard. Lo vamos a poner por acá en el protoboard, en un lugar que no nos moleste demasiado. Y vamos a utilizar el mismo sistema que utilizamos acá con la resistencia, ¿sí? La resistencia en pull up. Acá usamos la resistencia en pull down, acá la vamos a usar la resistencia en pull up, ¿sí? Se conecta de la misma manera que el sensor de luz, o sea, la fotorresistencia. O sea que vamos a necesitar una resistencia. Voy a copiar una resistencia. Y vamos a hacer la conexión. Bien. Agarramos terminal 2 o terminal 1, no nos interesa por el momento, a el GND. Bien. Y ahora tenemos que conectar esto a una resistencia
Voy a subirle un puntito. Ahí se ve mejor. Bien. A una resistencia. Bien. Quiero que me quede igual que el de arriba, así no se marean. Bien, la resistencia la tenemos que conectar. Esta es la línea en la que está la resistencia. La resistencia la tenemos que conectar al positivo. Positivo le estamos poniendo color marrón. Bien, entonces la resistencia va hasta el positivo. Muy bien. Ahora, del sensor, yo les estaba poniendo un cablecito así para que vieran cómo estaba conectado. Y hay un punto que se me está zafando. Ah, porque este era el que estábamos mandando para arriba. Entonces lo voy a poner al revés. Ahí está. Por eso me estaba quedando feo. Estaba quedando feo a la vista. Porque estábamos trabajando al revés. Ahí. Ahora es otra cosa. Ahora lo pueden ver un poco mejor ustedes. Este es el naranja, que le vamos a poner otro color. Vamos a ponerle, por ejemplo, morado. Bien, este está conectado acá. Este está conectado acá. Este está conectado al negativo, ¿sí? Ojito, ahí lo voy a poner ahí para que se entienda bien la foto, a dónde va a cuál va. Bien. Y este es el que tenemos que mandar a un puerto de lectura. ¿Sí? Entonces vamos a tirar un cable para acá, un cable para acá y lo voy a conectar, por ejemplo, al pin 4. Voy a poner el mismo color, era morado, voy a acomodar los cables. Bien. Y está conectado, ya está, simplemente es la misma conexión que acá. Lo único que acá estamos trabajando con una resistencia. Voy a poner un comentario acá. Déjame ver si puedo mover esto. Pero en un lugar que no les moleste. Pull up. Está en el positivo, sí, pull up. Y acá estamos trabajando con una resistencia en pull down. ¿Bien? Es lo mismo, nada más que intercambiamos el sistema de resistencias. Bueno, vamos a ir al código. Está en A4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a ir al sector de sensores, entrada, variables de sensores de entrada. Declaramos una variable entera. Sensor inclinación. ¿Y está guardado en dónde? En el A4. Muy bien, A4. Sensores de salida, no, por el momento no vamos a hacer que salga por ningún lado, simplemente lo vamos a mostrar por la pantalla. Vamos a mostrar la inclinación por la pantalla en grados de 0 a 180. Vamos a hacer un pin mode, y lo voy a poner cerca del otro, de los de entrada. Pin mode, así es prolijo, gente, por favor, programen prolijo. Leí muchos códigos que están muy desprolijos en la escritura. Tabulen, pongan espacios, pongan enter. Bien, entonces el nombre del sensor, en este caso la entrada, el pin de entrada, en este caso era sensor. Acá escribí algo muy largo, lo voy a copiar y pegar para no equivocarme. Y este es entrada, input. ¿Y acá qué pasa? Ahí está, sensor inclinación de entrada. Bien, entonces ahora ya directamente vamos a trabajar por acá al lado de acá abajo. Sí, vamos a ver primero qué nos devuelve. ¿Sí? Necesitamos saber los datos que nos devuelve. Acuérdense, sensor nuevo, tenemos que ver qué nos devuelve. Serial.println
Y de alguna forma tenemos que haber leído los datos, así que los datos los vamos a leer con un analog read. Lee lo que... teclado este no me sirve. Lee lo del sensor de inclinación, ¿sí? Y ese dato, ese valor, lo que nos devuelva, guardalo en algún lado. Y es análogo, así que int inclinación, por ejemplo, ¿no? Igual una variable, damos una variable y le damos los datos. Y ahora quiero ver qué es lo que me está dando, como hicimos con el sensor de temperatura y con el de luz. Inclinación. Bueno, vamos a mostrar a ver qué es lo que nos está dando, qué nos devuelve, qué datos nos devuelve. Bueno, por ejemplo, ahí dice que está dando 1023. Yo voy a hacer clic en el sensor y fíjense que acá está en vertical y acá va bajando, ¿sí? O sea que en 1023, fíjense, acá tenemos tenemos valores demasiado bruscos, fíjense que no están cambiando mucho. O sea, nos indicó una inclinación. A ver si podemos trabajar con esa inclinación. Podemos probar con otro valor de resistencia. Vamos a probar con un valor de resistencia de 1K, a ver qué nos devuelve. Recuérdense que acá estamos probando los valores que nos devuelve el sensor. Siguen siendo únicamente dos valores. Puede que nuestro sensor, este sensor en específico, nos devuelva solo dos valores. Puede ser, ¿sí? Es una posibilidad. Pues, en el caso de que nos esté devolviendo solo dos valores y nada más que dos valores, mucho no tendremos para trabajar, pero igual vamos a trabajarlo, ¿sí? Porque podemos encontrarnos otros sensores de este estilo. Nosotros tenemos en la escuela otros sensores de este estilo que sí hacen esta inclinación y muestran la inclinación en la que están. Entonces vamos a hacer la inclinación. Entonces, ¿qué vimos? Vimos que el valor a 90 grados es 1023 y el valor inclinado, o sea, como decir que está a 180 grados, se fue para abajo, ¡pum!, es 44. Entonces podríamos hacer, como hicimos antes, un map que nos muestre en grados. En este caso lo vamos a hacer en flotantes, float, que sean grados de inclinación. Y la función map, que ya habíamos usado varias veces, ya lo usamos. ¿Con qué datos? Inclinación, ¿qué iba? Iba desde el valor mínimo, 44, el valor máximo, ¿cuánto fue el valor máximo? 1023. Y la escala nueva va a ser en 1023 que estaba de forma vertical y en 44 que estaba en forma horizontal. El valor máximo acá va a ser perdón, el valor mínimo va a ser va a estar entre 90 grados y 180 grados, ¿sí? O sea que acá tendremos que poner 90 grados, 180 grados. ¿Sí? Después, ¿qué teníamos que hacer? Fíjense, cuando hicimos acá, habíamos usado la función constrain para asegurarnos de que no se nos escape desde esa cantidad. Entonces íbamos de vuelta, grados igual constrain, ¿quién? Grados, ¿sí? Volvíamos a repetir lo que ya sabíamos. ¿Y cuál es el rango? Entre 90 y 180. Y ahora simplemente vamos a decir que muestre esto a ver qué nos está devolviendo. ¿Sí? Grados. A ver si está
está bien escrito, si nos está mostrando los datos de manera correcta. Ahí nos está mostrando que dice 180 grados y acá estamos en 90 grados. Claramente, como vimos, está al revés. ¿Cómo arreglábamos esto? Lo arreglábamos con la resistencia en pull-up. O sea, en vez de tener la resistencia en el positivo, la cambiábamos a la resistencia en el negativo. ¿Sí? Pero bueno, el concepto ya está claro. O sea, tenemos acá lo que nos muestra algo en grados. Vimos un sensor de inclinación que funcionaría de esa manera. Podríamos ver la amplitud de los grados que se va moviendo. Un sensor de temperatura que podemos ver las diferentes temperaturas que tenemos para nuestro proyecto, para cualquier proyecto, y cómo transformar la temperatura para poder tenerla en grados y después mostrar en ciertos colores. Vimos el operador lógico y para hacer que dos condiciones se cumplan a la vez, y vimos también la fotoresistencia, y vimos el trabajar en un protoboard. ¿Sí? Y fíjense la prolijidad con la que estamos trabajando. Bien, bueno, por la clase de hoy esto lo vamos a cortar. Yo después voy a subir otro video, ¿sí? Que va a ser un video mucho más corto que este, muchísimo más corto, en el cual vamos a trabajar con pantallas LCD. ¿Sí? Una pantalla LCD 16:2. Es una pantallita, les voy a mostrar, es una pantallita para que el usuario pueda ver el contenido. O sea, nosotros lo estamos viendo a través de una consola en el monitor. O sea, esto lo ves solo en la computadora. Pero si tenemos el Arduino, podemos hacer que el usuario también lo pueda ver. ¿Sí? Vamos a ver esa parte. Y ahora por último vamos a cambiarle el nombre. No me acuerdo qué es esto. No me acuerdo qué clase es. Clase 5 creo. No sé, ahora lo voy a revisar. Clase 5, voy a revisarlo. Vamos a poner lectura de sensores. Luz, temperatura, inclinación. Bien, voy a volver para atrás. Voy a ver si está bien escrito. No en la clase. Ah, no le venía poniendo nombre a la clase. Entonces, como no le venía poniendo la clase, simplemente le voy a sacar. Ahí me voy a poner este en mayúscula. Guardar cambio. Bien. Estos son todos los proyectos que veníamos armando, así que venimos bastante bien. Muy bien, con esto vamos a terminar la clase de hoy.